A menudo miramos al pasado para entendernos a nosotros mismos. Esta noche, dirigimos nuestra atención al año 1876 y a la solemne historia de Charles Bravo. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales, cuyas vidas fueron irrevocablemente cambiadas por los eventos que ocurrieron. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. En el afluente suburbio londinense de Balham, detrás de la respetable fachada de una villa gótica conocida como The Priory, una tragedia victoriana estaba a punto de desarrollarse. La casa pertenecía a Charles y Florence Bravo. Él era un abogado de 30 años, apuesto y ambicioso, que se había casado recientemente con una gran fortuna. Su esposa, Florence, era una rica heredera, hermosa y vivaz, pero una mujer cuya vida ya estaba marcada por el escándalo y el dolor privado. Su matrimonio tenía menos de 5 meses, una unión que prometía redención social para ella y seguridad financiera para él. Pero dentro de los muros de The Priory, los secretos se enconaban y las tensiones aumentaban hacia una conclusión fatal. Para comprender la tragedia en The Priory, primero hay que entender el pasado de su dueña, Florence Bravo. Nacida en una familia adinerada, su primer matrimonio con un oficial del ejército, Alexander Ricardo, había terminado en miseria. Él era un alcohólico violento, y tras su muerte, Florence quedó viuda con una vasta herencia. Buscando consuelo y tratamiento para sus propias luchas con el alcohol, se convirtió en paciente de uno de los médicos más célebres de la Inglaterra victoriana, el doctor James Manby Gully. Él era un pionero de la popular cura de agua, pero también era casi 40 años mayor que ella. Su relación profesional pronto se convirtió en un apasionado y secreto romance. Cuando el romance se hizo de conocimiento público, fue un profundo escándalo. En una era de estándares morales implacables, Florence fue marginada. Su posterior matrimonio con Charles Bravo fue visto por muchos como un intento desesperado de recuperar su lugar en la sociedad y dejar atrás la sombra del Dr. Gully para siempre. La unión entre Charles y Florence Bravo fue problemática desde su inicio. Si bien ofrecía a Florence una apariencia de respetabilidad, Charles tenía sus propias motivaciones. Aunque era abogado de una buena familia, tenía poco dinero propio y estaba profundamente endeudado. Al casarse con Florence, esperaba el control total de su considerable fortuna, una propiedad valorada en alrededor de 40,000 libras en ese momento. Cuando Florence se resistió a entregarle control total, el matrimonio se agrió. Los informes del personal de la casa pintaban un cuadro de un marido dominante y cruel. Se decía que Charles era propenso a violentos ataques de ira, sometiendo a Florence a abusos verbales y amenazas. En el centro de este extenso arreglo doméstico estaba la compañera y ama de llaves de Florence, Jane Cannon Cox, que llevaba mucho tiempo con ella. Charles sentía un profundo resentimiento por la influencia de la señora Cox sobre su esposa, viéndola como un obstáculo para su control tanto sobre Florence como sobre sus finanzas. El martes 18 de abril de 1876 fue el último día de la vida de Charles Bravo. La atmósfera en The Priory era densa con tensión. Más temprano en el día, durante un paseo en su carruaje de caballos, Charles y Florence se habían enfrascado en una furiosa discusión. Según testimonios posteriores, Charles se enfureció por el deseo de Florence de contratar un nuevo carruaje más caro. Al regresar a casa, su enojo no había disminuido. Hizo un movimiento decisivo contra la mujer que veía como su rival doméstica. Convocó a la compañera, Jane Cannon Cox, y le informó que sus servicios ya no eran necesarios. Fue despedida. Esa noche, la familia se sentó a cenar. Florence, que sufría de dolor de cabeza, comió poco y se retiró a su habitación temprano. Charles, sin embargo, comió una comida completa
y parecía estar de un humor más tranquilo mientras él también subía a su propio dormitorio para pasar la noche. La frágil paz de la noche se rompió alrededor de las 9:30 p.m. Un grito de alarma resonó desde el dormitorio de Charles Bravo. Gritaba frenéticamente asomado a la puerta y llamando a su esposa. La casa se despertó por sus desesperados y repetidos gritos. Jane Cox fue la primera en llegar a él. Lo encontró de pie junto a su cama, violentamente enfermo y con un dolor agonizante. Cuando Florence entró en la habitación, supuestamente se derrumbó. Cuando se le preguntó qué le pasaba, Charles afirmó que se había frotado láudano en las encías para un fuerte dolor de muelas y que accidentalmente debió haber tragado un poco. Pero la gran violencia de sus síntomas, el vómito en proyectil, el dolor ardiente en la garganta y el estómago y el colapso inmediato, parecía demasiado extrema para una pequeña dosis accidental de láudano. Se llamó a un médico local con gran urgencia, pero de inmediato quedó claro que Charles Bravo estaba en peligro mortal. Durante los siguientes 3 días, Charles Bravo sufrió un agonizante declive mientras un equipo de distinguidos médicos trabajaba desesperadamente para salvarlo. A medida que administraban los tratamientos, se volvieron cada vez más escépticos sobre su historia de láudano. Los síntomas simplemente no eran consistentes con una sobredosis de opio. Sin embargo, eran señales del libro de texto de intoxicación por irritantes. Específicamente, apuntaban hacia el antimonio, un veneno metálico que causa una muerte horrible y dolorosa. Mientras yacía moribundo, la historia de Charles comenzó a cambiar. Le admitió al doctor George Harrison: «He tomado veneno, pero no láudano». Cuando se le presionó más, se negó a dar más detalles. Sin nombrar nunca una persona de la que sospechara, solo repetía que no era responsable de su condición. La mañana del 21 de abril de 1876, después de 55 horas de sufrimiento insoportable, Charles Bravo murió. El misterio de lo que realmente sucedió en su dormitorio acababa de empezar. Un examen post-mortem confirmó rápidamente las sospechas de los médicos. El cuerpo de Charles Bravo contenía una dosis masiva de tártaro emético, un compuesto de antimonio. No había duda de que había sido asesinado. La investigación policial comenzó y se convocó la primera investigación forense. Los testigos clave fueron Florence Bravo y su compañera, Jane Cox. Su testimonio fue evasivo y contradictorio. Retuvieron información crucial, sobre todo el escandaloso romance de Florence con el Dr. Gully. No convencido, pero careciendo de pruebas claras, el jurado emitió un veredicto abierto, concluyendo que no había pruebas suficientes para mostrar cómo se había administrado el veneno. Este resultado no satisfizo a nadie. La familia de Charles Bravo, liderada por su decidido padrastro, hizo campaña para una nueva investigación, y la prensa, sintiendo una historia de sexo, dinero y asesinato en la alta sociedad, alimentó la demanda del público de respuestas. Se ordenó una segunda investigación, mucho más extensa. La segunda investigación, que tuvo lugar en julio y agosto de 1876, fue una sensación nacional. Fue menos una investigación y más un juicio público de toda la casa. 3 individuos surgieron como los principales sospechosos. La primera fue la propia Florence Bravo. Tenía un motivo claro: escapar de un marido cruel y controlador. Ella era la que se beneficiaría al ganar su libertad y retener el control de su fortuna. Sus mentiras en la primera investigación y su escandaloso pasado con el Dr. Gully la pintaban como una mujer con secretos que ocultar. La segunda sospechosa era la compañera, Jane Cannon Cox. Había sido despedida abruptamente por Charles el día de su muerte. Tenía acceso a su habitación y a su comida, y su testimonio era tan inconsistente como el de Florence. Muchos creían que podría haber actuado como cómplice de Florence. Finalmente, estaba el amante despechado, el Dr. James Gully. Como médico, tenía un conocimiento experto de los venenos, y algunos especularon que podría haber matado a Charles por celos y por el deseo de recuperar a Florence.
En medio de las acusaciones de asesinato, surgió una cuarta teoría, una que pintaba a Charles Bravo no como una víctima, sino como el autor de su propia muerte. Algunos investigadores e historiadores han argumentado desde entonces que Charles pudo haber tomado el veneno él mismo. La teoría sugiere que estaba profundamente infeliz, incapaz de controlar a su esposa o su dinero, y quizás sospechaba que ella todavía estaba en contacto con el Dr. Gully. En este escenario, se administró el antimonio en secreto, no con la intención de morir, sino de enfermarse violentamente. Su objetivo habría sido asustar a Florence, ganarse su simpatía y quizás conmocionarla para que confesara sus secretos y se sometiera a su voluntad. Esto explicaría su mentira inicial y débil sobre el láudano, un intento de pánico de explicar su enfermedad sin admitir su plan. Si este era su plan, salió horriblemente mal, ya que trágicamente juzgó mal el poder letal del veneno que había elegido. La segunda investigación concluyó con un veredicto de asesinato voluntario, pero el jurado declaró que no había pruebas suficientes para fijar la culpa a ninguna persona o personas. Si bien la sospecha recayó fuertemente en Florence Bravo y Jane Cox, nadie fue acusado del crimen. El veredicto no proporcionó un cierre legal, y el misterio de Balham se grabó permanentemente en los anales del crimen británico. El escándalo destruyó las vidas de todos los involucrados. Florence Bravo, avergonzada públicamente y con la salud quebrantada, murió por complicaciones relacionadas con el alcohol solo 2 años después. La célebre carrera del Dr. Gully quedó en ruinas. Jane Cox desapareció de la vida pública, llevándose a la tumba cualquier secreto que tuviera. Hasta el día de hoy, la muerte de Charles Bravo sigue siendo un misterio cautivador y sin resolver, un oscuro enigma victoriano de amor, codicia y veneno. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Reflexionar sobre estos eventos pasados es una forma de recordar a los individuos involucrados y el impacto que sus historias tuvieron en sus comunidades. Si tienen alguna opinión sobre el caso de hoy, los invitamos a compartirla respetuosamente en los comentarios a continuación. Esperamos que se unan a nosotros nuevamente para nuestro próximo caso de crimen real.